Entonces, ¿tiene su Biblia? Habla en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, del capítulo 14, del 22 al 33. Lo leemos juntos, ¿qué le parece? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se perturbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oramos. Señor, tu palabra es maravillosa. Señor, necesitamos de ella en nuestro diario vivir. Lámpara es a nuestro camino y lumbrera que nos muestra el lugar seguro. Tú eres nuestra torre fuerte. A ti corremos y somos librados. Señor, y en esta tarde creemos, tenemos la fe de saber que tú nos vas a hablar y que tú nos vas a ministrar conforme a tu gracia infinita. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué hermoso es este texto. ¿Saben? Hay mucha gente, aún eruditos bíblicos, que le cuesta ver lo sobrenatural de Jesús. Y siempre buscan una explicación teológica profunda para no creer en lo sobrenatural de Jesús. ¿Por qué? Porque quieren encuadrar a Cristo en un hombre bueno, en un hombre muy entendido, en un hombre que fue alguien que mostró un camino a seguir, pero no quieren reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios y que operaba en él toda la potencia de Dios y toda la autoridad de Dios. Entonces, uno de los textos más resistidos es el texto el cual leímos hoy. ¿Por qué? Porque la gente, ellos quieren decir: no, Jesús no hacía milagros, no había nada sobrenatural en él, era solamente un hombre y no encontramos su cuerpo, pero debe andar por ahí.
lo que quieren hacer es sacar esa dignidad, esa autoridad, ese poder a Cristo para después poder negar su resurrección y su victoria sobre la cruz y sobre la muerte. Entonces, estas personas resisten los textos en los cuales se ven los milagros sobrenaturales. Entonces le dan explicaciones a las cosas que Jesús les hacía. Pero este texto es muy difícil de explicar, porque dice la palabra de Dios que la barca estaba en el medio del mar de Galilea. ¿Saben? Tiene 20 kilómetros de ancho el mar de Galilea, 10 kilómetros de la costa. Y Jesús dice, llegó a ellos a la tercera vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y no hay manera de explicar esto. Algunos dicen que no, que estaba en la orilla, pero Pedro se hundía. Y la tormenta, y no pueden resistir la verdad del texto de que Jesús caminó sobre las aguas. Pero saben, nosotros cuando leemos esto nos quedamos sorprendidos porque nuestra mente natural no lo entiende. No entiende cómo un hombre puede caminar sobre el agua. Entonces no nos queda otra cosa que creer que Jesús caminó sobre las aguas por fe, sin haberlo visto. Ahora, ¿usted cree que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Sí? Bueno, entonces tiene que creer también lo que hizo mientras estaba caminando sobre las aguas. Porque sabe, Jesús hizo algo mientras caminaba sobre el agua, mientras hacía algo imposible para la mente humana. Jesús dijo cosas y hizo cosas mientras corría al margen de lo imposible, mientras vencía las leyes de la naturaleza. Jesús dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús dijo, ven. Y Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La verdad de Dios debe ser creída tal cual está en la palabra de Dios. No puede ser cambiada. Jesús dijo que el hombre que quita una pequeña tilde de la ley para enseñar va a ser llamado muy pequeño en el reino de Dios. Pero el que enseñe la palabra de Dios tal cual está, será llamado grande en el reino de Dios. Entonces no es cuánta gente te esté escuchando, sino cuán fiel al texto es tu predicación. Lo que va a ser juzgado en el día del juicio, cuando entremos a ver a nuestro Dios. Entonces tenemos que ver este texto tal cual está. Y hay un hombre, pero no es un hombre común. Es el Hijo de Dios venciendo a una tempestad, yendo en busca de sus discípulos, socorriéndolos, hablándoles y mostrándoles su amor. Pero fíjense lo que dice nuestro texto. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Con cuánta naturalidad los cristianos de nuestros días son agredidos por lo que creemos. Nos dicen, ¿vos creés en Dios? Como si fuera una ofensa. ¿Cómo que crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Quieren por todos los medios sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios de la escuela, sacar
sacar a Dios del gobierno, sacar a Dios de nuestras casas. Y quieren poner cualquier otra creencia. Y hablan de pluralidad. Hablan de que tenemos que ser iguales. Pero en aras de la pluralidad, abren nuevas ideas. Y dicen que pueden creer en cualquier cosa. No, ahora nosotros creemos en cualquier ídolo que se levante. Nuestra nación es una nación corrupta a causa de la idolatría que hay. Y saben, la gente le cuesta creer en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia nos reclama santidad. El Dios de la Biblia nos reclama que nos arrepintamos. El Dios de la Biblia nos dice que dejemos nuestros malos caminos y nos volvamos a Él. Pero los ídolos no. Por eso proliferan los Gauchito Gil. Por eso proliferan los a la muerte. Por eso proliferan tantas idolatrías y tantos ídolos que andan por ahí. Por eso proliferan las religiones paganas y corruptas. Porque esas religiones no les demanda nada a la gente. Le dice, seguí así como estás. Pero son engendros de Satanás. Y saben, no es tan preocupante que el mundo vaya detrás de los ídolos, porque eso va a pasar. Lo preocupante es que los discípulos pierdan discernimiento. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no reconocen a Dios. Lo mismo que los discípulos, era Dios viniendo hacia ellos y ellos, en vez de reconocer a Jesús, decían, es un fantasma. ¿Saben qué pasa? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día los cristianos confunden un murciélago con un ángel. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento bíblico. Confunden el obrar de Dios con una obra del enemigo. Y confunden la obra del enemigo con un obrar de Dios. Y eso fue lo que pasó en esa noche. Los discípulos vieron a Jesús andando sobre el mar y su discernimiento de Dios quedó expuesto. Es un fantasma. ¿Por qué? Porque no tenían claridad. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente no tiene conocimiento de Dios, del Dios bíblico, por eso adora cualquier cosa que le presentan y le muestran como si fuera Dios. Pero aún más, los cristianos de hoy en día, al no tener conocimiento bíblico, no tienen discernimiento y no pueden discernir entre el obrar de Dios y el obrar del enemigo. Y esto es más peligroso. Porque la Biblia dice que en los postreros días se amontonarán para escuchar doctrinas de demonios, para escuchar herejías, y de los cuales nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero ¿cómo hacemos para discernir eso? Debemos abocarnos profunda y con un interés pero muy hondo en conocer a Dios y al Dios de la Biblia. Conocer al Dios de la Biblia a través de su palabra. Debemos tener mayor conocimiento. Porque cuando estemos ante la manifestación de Dios no vamos a dudar. Vamos a decir, este es Dios. Dios viene caminando hacia nosotros. Y no nos vamos a asustar. Y ya no vamos a tener perturbación, porque los discípulos dicen que se perturbaron y se asustaron y gritaban, cuando deberían haber tenido gozo y alegría
al ver la manifestación gloriosa del Hijo de Dios venciendo a la tempestad, venciendo a la naturaleza. ¿Entienden? ¿Me entienden? ¿Pueden entender lo que les estoy diciendo? ¿Por qué es importante tener conocimiento de Dios en la palabra? Porque tal vez Dios venga, esté viniendo hacia nosotros, esté haciendo algo en nuestras vidas y nosotros no nos estemos dando cuenta. ¿Quieres una palabra de Dios? Dios está viniendo a tu encuentro. Pero es tu trabajo buscar discernimiento. Porque te puede asustar. Te puedes asustar. Y no reconocer a Dios. Pero fíjense lo que dice más el texto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Lo hermoso de esto es que Jesús dice, le habló enseguida. Qué bueno es saber que Dios nos habla rápido. Cuando estamos confundidos, Dios nos habla. Cuando estamos atemorizados, Dios nos habla. Cuando estamos débiles, Dios nos habla. Cuando estamos cansados, Dios nos habla. Cuando parecemos que nos estamos hundiendo, Dios nos habla. Cuando estamos en peligro, Dios nos salva. Tal vez estamos pasando un momento de dificultad, Dios nos habla. De algo podemos estar seguros. Cualquier circunstancia que estemos atravesando, Dios nos habla. Y nos habla enseguida. La pregunta es, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? La verdad de Dios sigue sonando fuerte, rápido, urgente, en la misma sintonía y en el mismo volumen. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando rápido. Me encuentro siempre con hermanos: ay, pastor, no sé qué hacer. Me está pasando un montón de cosas difíciles. Y a mí solamente se me cruza una palabra, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? ¿Cuándo? Cuando más rápido abramos nuestra Biblia, más rápido vamos a oír a Dios. Hay un pastor que se llama Augusto Nicodemos. Dice: ¿quieres oír a Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres oír a Dios audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Me encanta. Entonces, hermanos, Jesús nos está hablando. Jesús nos está llamando y siempre está pronto, rápido, urgente, atento, preciso a nuestra necesidad en su palabra. Pero cuánto nos gusta que venga alguien y nos diga: así dice el Señor. Steve Larson dice: no me vengas a mí con así dice el Señor si no tiene versículo. Sí, así dice el Señor en su palabra. No nos demoremos en oír la voz de Dios. Cuando más leas tu Biblia, más vas a oír a Dios. Por eso nosotros tenemos este método de edificación grupal. Diariamente nos vamos a ver el portal que nos lleva a la dimensión de Dios. No es un libro, es una ventana que nos lleva a ver las maravillas de Dios. Miremos a Dios en su palabra. Conozcámoslo. Él es maravilloso.
Como leía hoy el versículo de el hermano Leonardo, inescrutables son sus maravillas, insondables sus misterios. Dice, no han subido al pensamiento del hombre ni al corazón del hombre. ¿Quién podrá entenderlo? Pero Dios decide que nos va a mostrar su gloria una vez más. Entonces, Dios nos está hablando prontamente. Ahora, ¿lo estamos escuchando? Spurgeon decía, muy probablemente cuando veamos un hombre que tiene su Biblia destruida de tanto uso, estamos delante de un hombre que está íntegro. Pero cuando veo un hombre que tiene su Biblia intacta, es muy probable que vea un hombre destruido. Use su espada. Satanás no baja la guardia. Y es nuestra arma de defensa. Pero fíjense, Jesús dice que viene pronto, rápido, enseguida. Pero dice, Él le dice algo. Ten ánimo, soy yo. No temas. Cuando nosotros escuchamos a Dios, nos reconfortamos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Él no es tu fuerza, es la fuerza de Él. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Cristo nos alienta a creer y a no desanimarnos. Tengan ánimo. ¿Saben? Estuvimos viendo con Lilian la palabra en el griego. La palabra en el griego, tener ánimo, es continuar una acción por un periodo de tiempo indeterminado y no cesar. Repito, continuar una acción que se comenzó por un periodo de tiempo indeterminado sin finalizar. Vamos, no te detengas. Ánimo, no te detengas, no pares, sigue adelante. No nos dice cuándo va a terminar, nos dice sigue adelante, no te detengas, ánimo. Pero le dice algo, yo soy. No te detengas, porque yo soy. El judío conocía esta expresión porque sabían que era el nombre de Dios. Así se presenta Dios ante Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y diariamente tenemos esta situación. Nos encontramos que nuestras fuerzas decaen y queremos dejar todo lo que estamos haciendo. Pero Dios nos dice, ánimo, porque yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Cuál es la salida de mi problema? Jesús dice, yo soy. ¿Cuál es la respuesta a mi necesidad? Jesús dice, yo soy. ¿Quién es el perdón de mis pecados? Jesús dice, yo soy. ¿Quién es el que me corona de favores y misericordias? Jesús dice, yo soy. ¿Quién es el que sacia de bien mi alma, de modo que me rejuvenezco como las águilas? Jesús dice, yo soy. ¿Quién es nuestra paz? Jesús dice, yo soy. ¿Quién es el que me da ríos de agua viva? Jesús dice, yo soy. Yo soy, yo soy. Si no vamos a detenernos
es porque Dios nos da aliento oportuno, pronto, rápido, enseguida, y porque Él es. Y porque Él no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Dios no cambia. Ten ánimo. Le dice, no temas. ¿Y saben lo que significa no temas? Es muy parecido a tener ánimo, pero al revés. No temer es cesar una acción que se comenzó, mientras que tener ánimo era empezar algo y no detenerse. Jesús dice, deténganse, no teman. Eso no puede seguir así. ¿Estás temiendo? ¿Estás pasando una dificultad que no sabes cómo enfrentar? Dios te dice, no temas, detener eso en tu corazón. Eso no puede estar más ahí. Detener eso en tu corazón. Esa actitud que nos paraliza, que nos aterra, que nos bloquea, eso no puede estar más ahí. Jesús dice, eso debe cesar. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios, nuestro corazón se alienta. Dios nos habla y nos sentimos fortalecidos. Y qué bueno es cuando eso pasa. Y a Pedro la palabra le llegó al corazón y se sintió fortalecido. Y saben, como él sabe que Dios es maravilloso, él quiso seguir a Jesús. Nos atrevemos a creer. Pedro vio a su discípulo, a su maestro caminar sobre las aguas y quiso él ir en pos de su maestro. Cuando Dios abre nuestros ojos, lo primero que nos pasa es que queremos seguir a Jesús. ¿Sabe cómo se distingue un cristiano de alguien que no lo es? El cristiano quiere ir a Jesús, a donde esté Jesús, no le importa. No le importa. Está en el medio del mar. Jesús, yo quiero ir con vos. Está en una casa. Quiero ir con vos. Está en el monte. Quiero ir con vos. Está en un merendero. Quiero ir con vos. Está en una plaza. Quiero ir con vos. ¿Dónde estás, Jesús? Ahí quiero ir. Pedro enseguida quiso ir a donde está su Señor. Pero, ¿saben? Lo curioso es que Pedro tenía que dejar su zona de confort. Él estaba en la barca, cómodo. Y tenía que dejar esa barca e ir a donde está Jesús. Si estás dispuesto a seguir a Jesús, te va a costar todo. ¿Cuánto? Todo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús dijo, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Pero si cae a tierra y muere, da fruto a 100 por uno. ¿Quiere venir en pos de mí? Ponga su mano en el arado y no vuelva su vista atrás. El apóstol Pablo dijo, ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Eso hizo Pedro. Hermano, gracias por todo, gracias por remar conmigo. Yo me voy con Jesús. Si ustedes se quieren quedar acá cómodos, yo me voy.
me voy. ¿Por qué? Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Cuando vamos en pos de Cristo, dejamos todo el confort atrás y vamos a donde Él está. Porque tener a Cristo es lo más valioso que podemos tener. No hay nada más valioso que Él, no hay nada. Amén. No hay nada. Debemos seguir a Cristo. Lo que me llama la atención es que cuando Pedro empezó a caminar, dice la Biblia que él andaba sobre el mar. Eso es, ya era difícil de creer que Jesús camine sobre el mar. Ahora es más difícil que Pedro caminaba sobre el mar. ¿Por qué? ¿Saben? Hay una explicación y es esta. Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra y todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. Y Dios, que creó todas las cosas, puso el universo bajo leyes, pero Él está fuera de esas leyes, como por ejemplo las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, que nos dice que un cuerpo no puede estar en el agua si no se hunde, si no tiene la capacidad de flotar. Pero Dios, que creó esas leyes, no está sujeto a esas leyes, sino que Él puede hacer que esas leyes discontinúen y cambien con el poder de su palabra. Y eso muestra que Jesús es absolutamente Dios. Porque Él le dice a Pedro, manda, Señor, que por tu palabra yo camine. Entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar en la palabra de Cristo. Amén. ¿Usted me entiende? La autoridad de nuestro Señor. Un hombre, un pescador, un bruto pescador caminando sobre las aguas, solamente porque obedece a la palabra de Cristo. Ese es nuestro Dios. Cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando estamos en la iglesia, nos dice, sí, anda, yo voy a estar orando por vos, yo te voy a acompañar. Nos encontramos solitos. Yo recuerdo cuando me dijeron, hermano, te vamos a acompañar, vamos a estar con vos. Y cuando puse los pies sobre las aguas y empecé a marchar, solamente vi a Jesús ahí. ¿Y sabe cuántas veces sentía que me hundía y cuán fuerte ruge la tormenta fuera de la barca? Eso es solo para valientes. ¿Usted quiere seguir a Cristo? Ponga sus pies fuera de la comodidad y marche. Y usted se va a sostener, pero no mire hacia atrás. No mire a aquellos que le aplaudían y le decían que era genial, porque no van a estar ahí. No, mire a Cristo. Levante sus ojos y mire a Cristo. Hermanos, muchos de nosotros hemos sido llamados por Jesús a salir fuera de los límites de nuestra conformidad. Y nuestros familiares, nuestros seres queridos, hoy nos miran las espaldas y no nos entienden.
las locuras que estamos haciendo aquí. Mira a Cristo. No me mira a mí, no tengo nada para dar. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Pero Pedro, al ver la tempestad y al ver que sus hermanos ya no estaban con él, lo habían dejado solo, empezó a dudar y se empezó a hundir. Y entonces exclamó: Señor, sálvame. Entonces Cristo extiende su mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Seguir a Cristo no siempre es agradable, no siempre es comprendido, no siempre es uno acompañado. Seguir a Cristo es algo que nos debe mantener enfocados, porque Moisés dijo que él dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Usted quiere permanecer sin hundirse en la desesperación. Levante sus ojos y mire al que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Mire a Cristo. La otra vez un hermano me dijo: necesito hablar con vos. Quiero ir con mi esposa y quiero que me digas si estoy realmente siguiendo a Cristo. Qué buena pregunta, me dije. Un chico que está liderando en una iglesia con jóvenes. Dice: ¿cómo saber si realmente estoy siguiendo a Cristo? Es buena pregunta, ¿no? Este texto nos explica si realmente estamos siguiendo a Cristo. Número 1. Vemos a Jesús y queremos ir donde está Jesús. Y no nos importa el conformismo. Estamos dispuestos a ir a donde está Jesús. Número 2. Vamos hacia donde va Jesús, pero no vamos en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Vamos a donde está Jesús en su palabra. Y número 3. Dejamos el mundo atrás. La mayoría de las obras que hoy salen al campo misionero salen por emociones. Salen porque hay cultos donde dice: hermanos, ven, ¿cuántos quieren servir a Dios? Y todos salen corriendo. Yo quiero servir a Dios. Le ponen la mano y salen. Pero no salen confiando en la palabra de Dios. Salen en sus propias fuerzas y se hunden. Pero no es tan importante que se hundan, porque todo lo que no está en la palabra no va a permanecer. Lo importante es la cantidad de gente que arrastran, porque esas congregaciones no están siguiendo a Jesús, están siguiendo a ese hombre que salió emocionado al campo y no busca a Jesús ni su gloria. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque Pedro
solamente buscó a Jesús. El pastor Moody dijo: el lugar del barco es en el mar, pero hay del barco si el mar entra en él. Nosotros tenemos que seguir a Jesús de la manera que Él determinó que sigamos a Él, en su palabra y solamente por fe, sin dudar, sin dudar. ¿Estás buscando la gloria de Cristo en lo que haces? ¿Está Cristo siendo glorificado en tu ministerio? ¿A quién se honra más en tu ministerio? ¿Está Cristo siendo visto como el gran yo soy en tu ministerio? ¿Cuáles son las palabras en las que confían tus discípulos? ¿En las tuyas como ministro o en las palabras de Jesús? Eso determina si estás haciendo la voluntad de Dios o no. ¿Saben por qué yo sé que soy pastor? Porque usted no me está siguiendo a mí, usted está siguiendo a Cristo en esta palabra. Y porque usted está buscando la gloria de Dios y no me busca a mí. Y si yo tengo que llorar con usted, voy a llorar, voy a orar. Y aunque no tengo la respuesta, usted está siguiendo a Cristo y no me sigue a mí. Por eso yo sé que soy pastor. Querido amigo, misionero, pastor, sé que hay muchos pastores que nos ven por las redes. Si nuestros discípulos no están siguiendo a Cristo, corren el peligro no solamente de que la tormenta los sacuda, sino que se hunda en la barca. Amado pastor, amado discípulo, amado misionero, amado ministro, mire a Cristo, confíe en su palabra, camine por fe y mande a todos sus discípulos por el mismo camino. Eso sí habla de que usted está caminando fuera de la barca en fe. Tengo una palabra de parte de Dios para usted. Qué lindo que cuando escuchan eso. Ay, sí, pastor, recibe. ¿Quiere una palabra de Dios? Recíbala. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Si estás siendo sustentado por la palabra de Dios, no dudes. Si estás poniendo a Jesús como tu meta, no dudes. Si buscas la gloria de Dios, no temas. Si te has sentido solo, no dudes. Si te has visto más de una vez sin aliento y hundiéndote, no temas. Si has mirado más las olas que a tu Señor, míralo nuevamente a Él. No temas. Pero si estás tan confundido que ni siquiera puedes respirar, hoy Jesús extiende la mano y te dice: no temas. No temas. Yo soy, dice Jesús.
Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Que Dios nos traiga paz en lugar de perturbación, como estos discípulos. Que la verdad de Dios nos traiga entendimiento y que lo veamos y no dudemos de que Dios está obrando en nosotros con su soberanía. Que hoy la voz de Dios nos diga: yo soy tu Salvador. Que la palabra de Dios nos sostenga y que sea el camino por el cual transitemos. Que salgamos a su llamado. Dios está llamando personas en este lugar que han salido del conformismo, que han salido de una ilusión, que han salido de lugares donde solamente estaban sirviendo en un entorno controlado. Dios está llamando a personas que van a más allá de sus límites. Y si hemos caído, que su Espíritu Santo nos levante y nos ponga a salvo en su amor. Oramos. Señor, cuán profundo es tu amor. Señor, en esta noche tu voz se escuchó claramente en nuestros corazones. Señor, muchas veces hemos dudado, muchas veces hemos mirado a los costados, muchas veces nos han dejado solos, muchas veces nos han abandonado, muchas veces nos hemos perturbado, muchas veces no hemos entendido tu obrar, muchas veces. Pero hoy tú nos llamas, Señor, y nos dice que tengamos ánimo, que no temamos. Y tú nos dices: ven. Si te atreves a creer, ven. Señor, nosotros hemos salido al campo, pero no confiamos en métodos humanos, solamente confiamos en tu palabra. Y sí, Señor, muchas veces nos hemos hundido en la desesperanza. Y muchas veces nos hemos sentido solos. Pero tú eres nuestro ayudador. Hoy tomamos la decisión de no mirar atrás, de no mirar a los costados. Extiende tu mano, Señor, y sálvanos. Y si el Espíritu Santo te ha confrontado y has podido ver tu indignidad y tu pecado, y sabes que el mundo solamente ofrece una perdición y quiere ahogarte en sus deleites temporales, hoy Cristo te dice: ven. Hoy Cristo te llama. Mira a Cristo. Ven a Cristo. Él te llama. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.